Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Este fin de semana se inicia la prohibición del uso de 8 productos hechos con plásticos, de acuerdo con una ley que aprobó el Congreso de la República. Por otra parte, la ministra de Ambiente, Susana Mohammed, está comprometida con la realización a partir del 21 de octubre de COP16, que es la conferencia de las partes que realiza su 16ª edición. La primera cumbre fue realizada en Río de Janeiro en el año 92, cuando se suscribió el tratado. Ministra, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo es el asunto de los plásticos? Bueno, la ley que hace 2 años entró en vigencia nos daba 2 años para avanzar y esos 2 años se cumplen el 7 de julio, donde salen 8 productos de plástico de un solo uso, productos que usamos y botamos. Por ejemplo, los pitillos plásticos, las bolsas que recubren periódicos y revistas, las bolsas en los supermercados para las compras, los mezcladores que estamos utilizando para bebidas calientes. Entonces, entre estos productos... ¿Eso desaparece? Sí, la idea es que ya no se pueden poner en el mercado y si se ponen, pueden cumplir 2 o 3 condiciones, 2 condiciones. Una, que se hagan con materiales alternativos que se puedan degradar en condiciones ambientales, descomponer. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, hay ahorita resinas hechas con colágeno, hay bolsas hechas con materia prima que viene del maíz. Son materiales que se pueden compostar, se pueden descomponer a temperatura ambiente. Por ejemplo, eso demora unas semanas en degradarse, mientras el plástico puede durar 500 años hasta que se degrade. ¡Qué barbaridad! Pero, ministra, ¿cómo es el tema de los pitillos? ¿Qué es lo que más se usa? Bueno, hay alternativas. Usted creo que igual que yo, de alguna forma, fuimos de la generación que vimos los pitillos de papel. Esos pitillos de papel están regresando. Entonces, no es que no se puedan usar pitillos, sino que salen del mercado los pitillos de plástico. Que no se usen pitillos de plástico. De plástico. Prohibidos. Sí, a menos, y esta sería la segunda excepción, que esos pitillos estuvieran hechos de plástico 100% reciclado. Entonces, hoy tenemos un problema, que mucho del plástico que se pone en los productos no se puede reciclar. Como no se puede reciclar, en el mejor de los casos terminan en rellenos sanitarios donde durarán cientos de años para degradarse, o peor aún, en el ambiente. Y hoy tenemos una grave contaminación en el mundo por plásticos, especialmente en los océanos. Sí, terminan envenenando toda la riqueza ictiológica de la nación. Definitivamente, inclusive no sé si sabe que se están formando islas de plástico en el Pacífico, en donde las corrientes han empezado a acumular todos estos plásticos que se han ido compactando y generando capas en la superficie del océano que ya son del tamaño 2 veces más grandes que el territorio colombiano. Ese es el impacto que estamos teniendo en esta contaminación. Pero ahora, señora ministra, sí hay en Colombia, en la sociedad, en la industria, una conducta que esté de acuerdo con esta prohibición. Está cambiando rápidamente. La ley entró en vigencia hace 2 años, en junio del 22. Desde entonces han empezado a aparecer en el mercado alternativas o la misma gente ha dejado de utilizar esos productos. Y además, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, de los 4.000 negocios verdes que tiene registrados, encuentra 375 que están haciendo o bien reciclaje completo del plástico o alternativas de materiales para este tipo de usos. Entonces, además firmamos un pacto
por la eliminación de los plásticos de un solo uso, donde está incluida la industria que genera las resinas, los comercializadores, incluyendo las grandes superficies, y los industriales y recicladores de toda la cadena. Es, por lo tanto, un propósito de cerrar el ciclo para que en el 2030 todo el plástico que se consuma en Colombia sea de un ciclo cerrado reciclado y no vaya precisamente a los rellenos sanitarios o el ambiente. Ese es el objetivo de la ley y esta es la primera medida que ya entra en funcionamiento después de que ratificó el Congreso. Pero, a ver, señora ministra, ¿hay alguna acción punitiva si no cumple la industria con la prohibición? Sí, en efecto. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales se convierte en la autoridad ambiental que le hará seguimiento al proceso. ¿Cómo se lo va a hacer? Las empresas que generan las resinas y las comercializadoras tienen que presentar su plan de gestión del plástico a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Ahí se establecen metas anuales en donde tienen que incorporar en la cadena del plástico reciclado y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales hará el seguimiento que eso se cumpla. Por otra parte, los recicladores le reportarán a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la cantidad de plástico que le entregan a las procesadoras de plástico o a la industria para que la mire si esto que está reportando los recicladores y lo que reporta la industria cierra el ciclo de las cadenas de plástico. Y se busca también fomentar desde el Ministerio de Ambiente negocios alternativos que vengan con nuevos materiales. Si las industrias no cumplen, entran en el régimen sancionatorio ambiental de la Ley 1333, que es el proceso sancionatorio ambiental. ¿Y qué va a pasar, señora ministra, con las fábricas que hoy hay en Colombia elaborando plásticos? Pues ellos tienen que empezar a incorporar porcentajes de plástico reciclado para que las resinas puedan volverse a ingresar al proceso industrial. El problema que tenemos hoy es que mucho del plástico no se puede reciclar o inclusive hacemos cosas como poner etiquetas que luego hace imposible que se pueda separar la etiqueta del recipiente y no se pueda reciclar. Todo eso es lo que viene de aquí al 2030 para ir haciendo esta transición hacia un ciclo cerrado del plástico, bajar el consumo, bajar la producción, usarla donde la necesitamos y crear todo un segmento alternativo de materiales para que dejemos de contaminar tanto con plástico. Y señora ministra, ¿está previsto, o no previsto, sino está organizado cómo se va a reemplazar el plástico? Claro, tiene esas dos alternativas. La primera, empezar a trabajar el reciclaje de plástico. Entonces, es un asunto industrial. Es un asunto industrial del consumidor en la separación y de los recicladores de oficio también, entonces es una cadena. Pero por otro lado, es el consumidor, los ciudadanos y ciudadanas que cambien sus hábitos de consumo. A nosotros nos están acostumbrando a hábitos de consumo totalmente contaminantes. No tiene ningún sentido que usted necesite un palito para revolver el azúcar en el café y luego va para la basura, y si eso lo hacen todos los días millones de personas, pues eso no es ni necesario ni útil. Se puede o reemplazar un palito de madera, por ejemplo, o se puede simplemente utilizar una cucharita como hacían antes, ¿no? Etcétera. Hay muchos hábitos que tenemos que empezar a ver, que son hábitos que generan residuos que podemos cambiar. Y por otro lado, hay un segmento de emprendedores, de emprendimientos que hay que potenciar, que están generando nuevos materiales y que además pueden ser cadenas productivas muy fructíferas en empleo, porque puede ser un proceso de reactivación del agro alrededor de esos nuevos materiales, el fique, el maíz como insumo para generar materiales. Ayer hablábamos con un empresario que está trabajando un material con colágeno, con el que se puede generar todos estos mismos productos, pero ese material se disuelve con el agua. Entonces hay un montón de innovación que nos va a permitir volver a hacer cierre de ciclos ecológicos y que va a permitir lo que estamos haciendo de llamado a la COP16, que es hacer paz con la naturaleza. Mejor dicho, medidas y sanciones. Medidas, sanciones, pero también promoción y educación. Hablemos del COP, que quiere decir conferencia en la PES Partes. Así es. 16. Bueno. A ver, señora ministra, ¿cómo va la preparación de la realización en la ciudad de Cali del COP 16, Conferencia de las Partes? Trabajo a fondo, logístico, organizacional, de agenda, de diplomacia mundial,
que estamos emprendiendo. Esperamos lanzar la agenda oficial de la COP16 entre el 16 y 17 de julio de este año. ¿Cuántas naciones prevé usted que vengan? Más de 190 naciones suscriptoras del Convenio de Biodiversidad Biológica. Y con semejante situación de orden público, señora ministra, en Cauca y en el norte del valle, en el sur del valle. Hay un plan de seguridad que se ha realizado durante meses, en donde ya se hizo visita oficial de Naciones Unidas. El plan de seguridad está aprobado, está en plena ejecución y obviamente monitoreamos muy de cerca que la situación de seguridad que se presenta en los departamentos no vaya a generar un impedimento para la COP16. Pero hasta ahora vamos avanzando con ese plan de seguridad ya aprobado y concertado con Naciones Unidas, que entró en ejecución y que verá los primeros refuerzos de policía en la ciudad de Cali a partir de este mes. Los Estados Unidos, sus organismos de seguridad, ¿están participando en esa operación de seguridad? No, esta es una operación de seguridad del gobierno colombiano como responsable de la COP en sinergia con Naciones Unidas. ¿Y qué tipo de medidas de auxilio, de apoyo internacional habrá? ¿En términos de seguridad o en general? Sí, claro, por supuesto. Bueno, Naciones Unidas es el responsable de la custodia de la zona azul. La zona azul es donde se reúnen las delegaciones oficiales de los estados a la negociación de la COP16. La COP16 es un evento de 2 semanas en donde todas estas delegaciones estarán negociando los puntos de negociación del tratado que deben ser resultados de la convención. Se llama zona azul porque se convierte en una zona de jurisdicción internacional con bandera de Naciones Unidas, con policía de Naciones Unidas y seguridad de Naciones Unidas. Luego tenemos la zona verde, que es una zona... Perdón, sí. Antes de la zona verde. ¿Vienen cuerpos de seguridad de las Naciones Unidas? Así es, sí. ¿Cuerpos armados? Policía de Naciones Unidas. ¿Armados? Sí, señor, es responsable de la vigilancia en coordinación con las autoridades colombianas. ¿Y pueden disparar e intervenir? Bueno, tienen todo un tipo de protocolos de prevención y de trabajo, pero obviamente en concurrencia con el Estado colombiano generan las condiciones de seguridad y sobre todo de neutralidad que permiten que todas las naciones se puedan reunir de forma segura para poder hacer el trabajo de negociación. Las Naciones Unidas ya están organizando este programa de seguridad. Sí, con el gobierno colombiano ya hay un plan de seguridad que conjuntamente está acordado y está aprobado y está en ejecución. ¿Y qué me decía usted sobre el tema verde? La zona verde es la zona pública de la COP, también la zona azul es pública, pero allí hay que tener ciertas acreditaciones y es el proceso de consulta, de concertación, de trabajo de la sociedad civil, el sector privado, las comunidades. Es también la exposición pública a la ciudadanía y los visitantes que vienen a la COP16 sobre la realidad de las metas de biodiversidad. Será en el Boulevard del Río, en las comunas de Cali, en las universidades de la ciudad de Cali y será realmente un espacio enriquecido con la presencia de científicos, académicos, ONGs, activistas ambientales, comunidades, pueblos indígenas, sector privado que se reunirán a este trabajo que todos tenemos que hacer por salvar la biodiversidad del planeta. Y señora ministra, ¿por qué se escogió a Cali? Bueno, varias razones. La primera, el Pacífico colombiano es uno de los puntos de mayor biodiversidad del planeta y de Colombia, entonces nos parecía un escenario apropiado, además para facilitar la participación de las comunidades que cuidan la biodiversidad en el Pacífico colombiano. Una segunda razón era darle una oportunidad al Pacífico de visibilizarse ante el mundo y sobre todo Cali, una ciudad que tuvo una fractura social profunda desde el paro nacional. Queremos inspirar a todos los sectores del Pacífico y de la ciudad de Cali a encontrar un nuevo propósito común alrededor de hacer paz con la naturaleza, que implica nuevas oportunidades sociales, económicas y también obviamente ambientales de cuidar la biodiversidad y de utilizarla sosteniblemente. Ahora, otro tema, señora ministra. ¿Qué hacemos con la niña que ya llegó? Sí, estamos... Sí, la niña está ya en proceso de avance.
va a ser una situación muy delicada. Desde mayo se ha dado la alerta y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha venido trabajando de la mano de los sectores y las gobernaciones para alistar ese llamado. Hay alerta porque vamos a tener fenómenos concurrentes. Lo que está pasando hoy con la temporada de ciclones tropicales en el Caribe se va a juntar con un aumento de lluvias por la Niña y esto puede generar altos impactos. Las situaciones siempre de vulnerabilidad que tenemos en los Andes y una situación particular este año que es una transición de niño a niña muy rápida, que fue similar a la que se dio en el año 2010, 2011, cuando tuvimos estas grandes inundaciones. Se prevé que la niña sea una niña moderada, débil a moderada, pero las condiciones de los territorios están muy vulnerables por lo que dejó el niño y nos puede generar, por lo tanto, impactos importantes a los cuales el IDEAM está generando las alertas tempranas 3 veces al día y trabajando con las autoridades del Sistema de Gestión de Riesgo para avanzar en las medidas de respuesta y en donde sea posible de prevención. Sobre esto de la niña, señora ministra, ya hay deslizamientos en muchas partes del país. Sí. Es un fenómeno que empezó a pasar sin que hubiera niña. Apenas llegaron las lluvias normales de mayo, que estuvieron además retrasadas por el niño. Como el terreno está tan seco, un exceso de lluvias genera erosión y empieza inmediatamente a generar deslizamientos y aumento de los caudales de los ríos por la gran sedimentación que se arrastra. Y por eso nuestras condiciones, por lo que nos dejó el niño, son bastante vulnerables en esta niña. Pero se prevé, señora ministra, que la niña va a ser mucho más fuerte de lo que hasta ahora muestra. La niña más fuerte registrada es la del 2010-2011. No se espera que sea de la misma intensidad, pero el problema es que tenemos otros factores que están confluyendo, que son factores que no teníamos en el 2010 y 2011. Por efectos del cambio climático, tenemos hoy el océano Atlántico con una temperatura por encima de lo normal durante los últimos 12 meses, algo que no se había registrado históricamente antes, y por lo tanto se espera una temporada de huracanes y ciclones y tormentas tropicales muy fuerte, que puede, sobre todo en este mes de agosto, septiembre, confluir con la niña, un exceso de lluvias y magnificar los efectos de la niña. Y lo segundo, la erosión que dejó el niño puede generar que unas lluvias por encima de lo normal, que significa niña, así no sean tan fuertes como las del 2010, sí genera un arrastre de sedimentos a los caudales que aumenten los niveles muy rápidamente y terminemos generando tanto deslizamientos como inundaciones que puedan ser realmente de magnitudes importantes. Sí, señora ministra, sobre este tema que usted plantea de los ciclones, ¿ya hay efectos de ciclones en el país? Sí, Yamid, y algo que realmente no se había registrado nunca, sí, es que apenas estamos empezando la temporada y ya vimos un ciclón de magnitud 5 que se formó en el Caribe, que si bien no pasó tan cerca de nuestras costas y ya no está teniendo impacto, esto no se veía tan temprano. Normalmente estos ciclones se formaban hacia septiembre, octubre. ¿Qué implica esto? Que si apenas estamos empezando la temporada y ya se están formando este tipo de tormentas y ciclones, de verdad nos espera una temporada fuerte y por la situación de calentamiento global hay una mayor probabilidad que los impactos se sientan más al sur, o sea, que sean más cercanos a la costa colombiana. Por eso el IDEAM ha trabajado fuertemente en las alertas tempranas, en los sistemas de monitoreo y estamos en alerta en el país en esta temporada de ciclones que se junta además con temporada de niña. Mejor dicho, señora ministra, hay el riesgo de que con esta temporada de ciclones que viene, porque hasta ahora viene, está empezando, golpeen el territorio colombiano, que los impactos del territorio colombiano puedan ser más fuertes de lo normal, es una probabilidad. ¿Y se han tomado medidas? Sí, se ha tomado medidas del sistema de alertas tempranas, medidas de los cuerpos de socorro, alerta a la población para que sobre todo tengan la información de qué hacer si esos ciclones aumentan y sobre todo estar muy atentos a los informes que se dan 3 veces al día en el IDEAM para que se puedan tomar las medidas inmediatas en los territorios. Y ahora, ministra, en este momento está lloviendo. Duro. Sí. ¿Qué puede usted anunciar sobre lluvias? ¿Viene temporada fuerte? Sí, a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a tener más lluvia de lo normal.
¿Más que lo normal? Más de lo normal por la niña. ¿Qué implica esto? Que además eso se junta con nuestra temporada de lluvias y tenemos entonces mucho caudal y con un territorio vulnerable por los efectos del Niño, hay condiciones para que aumenten los deslizamientos y el aumento del caudal de los ríos y las inundaciones. ¿Y qué medidas se han tomado de prevención, señora ministra? Primero, lo importante es la información a la ciudadanía. Segundo, los sistemas de alertas tempranas. Tercero, se instruyó a los gobernadores y las gobernaciones del gobierno nacional que fortalecieran las infraestructuras de protección y se identificaran zonas donde pudieran estar vulnerables. Hay una situación muy difícil en La Mojana, en donde solo con las primeras lluvias del año se rompió nuevamente el dique de Caregato y la inundación ya inició en La Mojana. Y ahora el contratista dice que es muy difícil cerrar ese dique en este momento por el aumento del nivel del Cauca. Entonces, La Mojana nuevamente va a ser una de las zonas de mayor impacto y hay que trabajar con las comunidades para salvaguardar sus bienes y vidas, pero obviamente sí esperamos en esa región y posiblemente, de acuerdo a cómo se dé la temporada, pues una situación donde lo que tenemos ya que concentrarnos todos es salvaguardar la vida de las personas en lo más posible. Como en las enfermedades, señora ministra, con la temperatura, con el tiempo, con las tempestades, con el clima, hay prevención y hay curación. Sí. ¿Qué medidas de prevención se están tomando por parte del Ministerio y qué medidas de solución al daño que ya hay? Sí, las medidas de prevención claves es la información que se le dé con anticipación a las autoridades. Segundo, los sistemas de alerta temprana, que implica que cuando ya se ve que va a venir un evento, se pueda inmediatamente activar los sistemas de respuesta y poder movilizar bienes, población, para que precisamente no los impacte el problema climático. Y tercero, se hicieron medidas de recomendación de fortalecer las infraestructuras de protección, identificar población vulnerable y hacerle conocer de la situación. Y cuando usted habla ya de la curación, implica la respuesta a la emergencia. Eso es de corto plazo, eso le corresponde al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que también se está preparando con los equipos de socorro, los víveres y los sistemas de rescate ya para atender las emergencias. Pero hay una etapa posterior que nosotros llamamos desde lo ambiental el inventario de pérdidas y daños y la adaptación. Y eso implica entender y aprender qué pasó en la situación de riesgo y qué capacidades adicionales hay que crear en el tiempo. El ordenamiento territorial sigue siendo una deuda del país. Hay mucha población que está hoy asentada en zonas de riesgo y necesitan o ser reubicadas o generar medidas de mitigación muy fuertes y sobre todo la posibilidad de tener estos sistemas comunitarios de gestión del riesgo que se han venido trabajando con el Fondo de Adaptación, el Sistema Nacional Ambiental, para que la misma comunidad pueda ser una veedora. Ahorita en el tema de los incendios generamos brigadas comunitarias para ser primeros respondientes, pero también para generar las campañas de prevención que no generen las condiciones de riesgo. Sí, lo que está pasando en este momento, señora ministra, es un anticipo de lo que va a ocurrir más tarde. Sí. Está lloviendo, sí. Primero. Segundo, los plásticos que se botan a la basura, la lluvia los conduce a las alcantarillas, sí. Tapona la alcantarilla y vienen las inundaciones. Tiene toda la razón y esa es una de las medidas de prevención claves. La limpieza de caños, la limpieza, eso no solo pasa en las ciudades, en lo rural también en los ríos. La contaminación genera que aumenten los caudales. Entonces las jornadas de limpieza es una medida de prevención muy importante y que debemos todos ser conscientes que lo que botemos al ambiente no es que desaparece, en algún punto tiene un impacto y frente a las inundaciones tiene un impacto grave de generar taponamientos que puede generar inundaciones. ¿Y qué hacer ahí, señora ministra? Trabajo con autoridades, trabajo con acueductos, trabajo con la comunidad, conciencia de que estamos en una situación de riesgo y que es momento precisamente de hacer conciencia y no botar estos residuos precisamente a los cuerpos de agua, a las alcantarillas, a los caños. La industria
tiene, señora ministra, una actitud de cooperación? Sí, yo diría que en la ley de plásticos se hizo un proceso bastante democrático en el Congreso de la República. Tengo que decir que el autor de la ley de plásticos es el representante Juan Carlos Lozada, que hizo un trabajo titánico de dar una discusión democrática por casi 3 años en el Congreso de la República con todos los actores y llegar a acuerdos que permitieron la ley. Y ahora ya estamos en implementación de la ley y por lo tanto con el acuerdo que hicimos, el pacto para eliminar los plásticos de un solo uso, yo creo que hay un compromiso de todos los actores. Obviamente implica cambios, transiciones, pérdidas, pero también oportunidades nuevas y eso es lo que tenemos todos que trabajar, pero sí hay un muy buen espíritu de trabajo. Ministra, muchas gracias. Bueno, a usted aquí que nos va a caer el aguacero encima. Ministra, muy amable. Gracias, Yamil. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y les invitamos a comer aquí en CM.